día de hoy vamos a llevar arterias. Vamos a empezar por la arteria carótida. Para esto vamos a quitar lo que es el manubrio del esternón. Las arterias carótidas primitivas provienen directamente de la subclavia en el caso de la arteria carótida izquierda. Esta arteria carótida izquierda proviene directamente del callado de la aorta junto con la arteria subclavia izquierda. Por otro lado, la arteria carótida común derecha proviene del tronco brachiocefálico, proveniente también de la subclavia. Entonces, de la subclavia van a nacer tres troncos arteriales. La arteria, el tronco brachiocefálico derecho, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Bueno, ambas van a ascender y a nivel de lo que es el borde superior del cartílago tiroides, se van a bifurcar. Esto es a nivel de C4, de la cuarta vértebra cervical. Ahí es donde se dan su bifurcación. Pues vamos a ocultar las venas. Ok, acá observamos. Vamos a quitar esto y esto. Aquí está la bifurcación de las arterias carótidas en arteria carótida interna y arteria carótida externa a nivel de C4 de la cuarta vértebra cervical. En el lugar donde ocurre la bifurcación encontramos una protuberancia. Esta protuberancia entre la bifurcación se denomina varoreceptor. Estos varoreceptores se encuentran contenidos en lo que es el seno carotídeo. Este seno carotídeo contiene varoreceptores que están inervados por el nervio vago, por la arteria, por el nervio glosofaríngeo y por la cadena simpática. Le dan la irrigación parasimpática y simpática correspondiente para percibir la presión que se ejerce en la sangre. Por otro lado, a veces en la bifurcación o poco antes poco después de haberse bifurcado en lo que es la carótida interna, se encuentra el cuerpo carotídeo. Este cuerpo carotídeo contiene quimiorreceptores que van a percibir la concentración de CO2 y oxígeno que tiene la sangre. Ok, vamos a ver las relaciones ahora de la carótida. Todo lo que es el paquete vasculonervioso del cuello está contenido dentro de una estructura de forma de prisma triangular que recorre todo el cuello. Este prisma triangular, vamos a dibujarlo. Va a ser más o menos así. ¿Sí? Entonces va a presentar paredes, una pared interna que corresponde con los músculos prevertebrales y con las vértebras. Una pared anterior que va a corresponder con... Luego esta pared interna también está en relación con lo que son la glándula tiroides y la tráquea que está por delante de la tiroides, y una pared externa o anteroexterna que está recubierta, superiormente está en relación con el músculo esternocleidomastoideo y con los ganglios cervicales que se encuentran por ahí. De igual modo, una porción inferior que está dada por el músculo omoyoideo. Ok, ahora vamos a ver como tal lo que es la carótida. Vamos a ver primero la carótida externa. La carótida externa emite 6 ramas en todo su camino hasta dar sus ramas terminales. Las 6 ramas están divididas entre 3 anteriores y 3 posteriores, empezando así con una que es anterior, que es la
arteria tiroidea superior. Vamos a encontrarla aquí. Esta es la carótida. Aquí está la carótida común, y ahí bifurcándose en lo que son en C4 a nivel del cartílago tiroides. Ay, a ver, aquí encontramos, esta es la carótida común. Bueno, esta es la carótida externa. Aquí está la carótida común. Aquí se ve el seno carótida. Se ve el seno carótido. Acá se ve la carótida externa, y esta es la carótida interna en su bifurcación. Justo después de que nace la carótida externa, emite una rama que es la arteria tiroidea superior. Esta arteria tiroidea superior va a dirigirse al ápex de la glándula tiroides para inervar la glándula tiroides. Esta arteria tiroidea superior se va a confluir, se une con otras arterias, con la tiroidea superior del lado contralateral y con la arteria tiroidea inferior, para componer así toda la red arterial de la tiroides. Luego está la arteria lingual, que también es anterior. Esta arteria lingual va a venir por encima del hueso hioides, va a pasar, va a rodear. Esta arteria lingual va a pasar profunda a lo que es el músculo hiogloso, llegando a las proximidades de la lengua. Llega a las proximidades de la lengua y va a llegar hasta el vértice de la lengua, irrigándola. Ahí se ve cómo llega hasta el vértice de la lengua para irrigarla. Luego pasamos a la arteria. Aquí vamos a librar estas venas. Ajá. Ahora vamos a ver la arteria facial. Esta arteria facial también es una arteria anterior, que nace anterior en la arteria carótida externa. Esta se divide posterior al vientre posterior del digástrico. Va a pasar por delante de lo que es va a pasar por debajo de lo que es la glándula parótida y por delante del borde anterior del músculo macetero. Acá no sé si se puede ver, acá está. Músculo macetero va a pasar por delante en su borde anterior, y desde aquí va a pasar 1 centímetro posterior al borde, a la comisura de la lengua, y asciende en la mejilla hasta anastomosarse con la arteria dorsal de la nariz, que es procedente de la arteria carótida interna, conectando así lo que es la carótida externa con la carótida interna. Ok. Ahora vamos a ver las ramas posteriores. Las ramas posteriores son la faringea ascendente, la occipital y la tiroidea posterior. La arteria faringea ascendente nace al mismo nivel de la arteria lingual, y desde aquí va a ascender, va a llegar hasta introducirse en el cráneo por el agujero rasgado posterior, irrigando así las meninges. Luego está la arteria occipital. Esta arteria occipital nace al mismo nivel que la arteria facial, en el lado posterior de la arteria carótida externa. Esta arteria occipital va a cruzar el cuello, cruzando así al nervio vago, al nervio hipogloso, a la vena yugular interna, para pasar en el surco occipital, ubicado en la apófisis mastoides, y luego se va a dirigir hacia la región occipital y se hace superficial, irrigando el cuero cabelludo. Y finalmente la arteria auricular posterior, que va a irrigar todo lo que es la región occipital, donde va a dar sus ramas terminales. Esta arteria auricular posterior va a irrigar lo que, va a nacer de la porción
posterior, entre las ramas posteriores de la arteria carótida externa. Esta va a pasar anterior al vientre posterior del músculo digástrico y pasa llega al borde inferior de la apófisis mastoide, donde se da sus ramas terminales. Y finalmente las ramas terminales de la arteria carótida externa, esta es la arteria carótida externa, y sus ramas terminales son la arteria maxilar interna y la temporal superficial. La maxilar interna ya la vimos, y la temporal superficial, esta arteria va a pasar entre el arco cigomático y el CAE, entre el conducto auditivo externo. Desde aquí asciende y se dirige hasta la región parietal en el cráneo, y finalmente ya se hace superficial, irrigando el cuero cabelludo de esta región. Y bien, como último punto, cabe recalcar que la arteria carótida externa está dividida en dos porciones: una porción superior, que corresponde a la cabeza, que es intracraneal, que es profunda, y una a nivel del cuello, que es superficial, que es importante en las cirugías porque están superficialmente. Ok, ahora vamos a pasar a la arteria carótida interna. Vamos a ver la carótida común, la carótida interna, que también van a ser a nivel de la vértebra cervical C4. Esta arteria carótida interna tiene diferentes porciones, dependiendo del lugar donde se encuentre. Esta es la porción cervical, la carótida interna es la porción cervical, que está ubicada en el cuello, donde no da ramas terminales, no da ramas colaterales. Continuando está la arteria, la porción petrosa interna, esta que entra aquí, la porción petrosa que va, esta arteria carótida interna asciende hasta la porción petrosa del hueso temporal, donde va a penetrar al hueso temporal para tener contacto con estructuras intrapetrosas, como ser el ganglio trigeminal, y a nivel del esfenoides va a estar el seno petroso. Vamos a desvanecer un poco el hueso para que se pueda ver esta que está aquí. Esa es la porción petrosa del hueso, la porción petrosa de la arteria carótida interna. Una vez que ya visualizamos esto, vamos a desvanecer, vamos a completamente. Ok, encontramos la porción petrosa y más superiormente la porción cavernosa. Ahí está el seno cavernoso en el hueso esfenoides. Más adelante va a conectar, adelante del hueso esfenoides, o sea, de la porción del seno cavernoso, va a conectar con la apófisis clinoides, y a este nivel, donde da una rama, que es la arteria oftálmica, para el ojo. Más superiormente va a llegar a la porción, va a dar lugar a la arteria comunicante posterior. Esta arteria comunicante posterior es la que une la red arterial de las arterias. Estas van a comunicar los sistemas vertebrovascular y el sistema carotídeo, uniendo así la red arterial externa e interna del cráneo. Y finalmente aquí es donde da sus ramas terminales, que son la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Vamos a ver. Ok, aquí tenemos una imagen. Acá podemos ver la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media. Estas arterias, la arteria cerebral media, anterior, se va a dirigir entre la cisura, interhemisférica entre ambos hemisferios, y de sus ramas a este nivel, irrigando así la porción anterior y basal del lóbulo frontal y la porción medial del lóbulo parietal. Por otro lado, la arteria cerebral media va a irrigar el lóbulo parietal del cerebro, así como la cisura central, la cisura postcentral y la cisura precentral. Ahora vamos a ver la vena yugular. Vamos a ver primero la vena yugular externa. La vena yugular externa nace en la región parotídea. Está formada por lo que es la vena temporal posterior, la vena auricular posterior y la vena retromandibular,
que está formada a su vez por la arteria temporal, temporal superficial que asciende, y la vena chiquitín que aquí, que es la vena maxilar. Estas dos van a confluir, van a formar esta porción retromandibular, que es la porción que une la vena auricular, bueno, la vena yugular interna con la vena yugular externa. Estos van a desembocar en esta es la vena yugular externa, que van a aquí, vena yugular externa, que va a desembocar más abajo su contenido en lo que es la arteria, la vena subclavia, y esta luego va a dirigirse hacia el tronco, que es aquí, la vena brachiocefálica, la vena yugular, la vena cava superior y la aurícula derecha. Ahora la vena yugular interna, que es más importante. Es importante porque es la vena carótida interna la que se encarga de drenar el contenido venoso de los senos intracraneanos. También va a llegar hasta la vena brachiocefálica, o sea, la vena yugular va a llegar a la vena brachiocefálica y luego a la subclavia. Entonces, ¿cómo nace la vena yugular interna? Esta vena yugular interna es una continuación del seno lateral o seno transverso en el cerebro. Entonces vamos a desvanecer lo que es el temporal, vamos a ocultarlo y encontramos acá el seno sigmoideo. El seno sigmoide, que es otro nombre del seno transverso, seno lateral o seno horizontal. Entonces viene como una continuación de estos, que encontramos a sus laterales el seno petroso y el seno transverso, y esto se va a continuar acá con este es el seno sigmoideo, seno lateral, y se viene a bifurcar en el seno petroso inferior, y luego finalmente se va a formar la vena yugular interna. Entonces, luego de formarse esta vena yugular interna, a nivel del cuello va a formar parte de lo que es la vaina carótida, donde está también el nervio vago, la arteria carótida interna, que forma parte del paquete vascular nervioso del cuello, y está dentro de un compartimento en forma de prisma triangular, que está medialmente en relación, anteromedialmente en relación con la tráquea y con el cartílago tiroides y con la glándula tiroides. Está lateralmente en relación con el esternocleidomastoideo, que está cubriéndolo, y por el músculo omoioideo inferiormente, y posteriormente está en relación con los músculos prevertebrales y con las vértebras cervicales. Ahora, entonces, ¿a qué vena recibe la arteria carótida? La vena yugular interna. Va a recibir a la arteria occipital, a la vena occipital, a la vena facial, es el tronco tirolingofaringofacial, y al seno petroso inferior, en caso de que no lo reciba la vena yugular externa. Bien, ahora vamos a ver el músculo esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es el músculo que recubre todo el paquete vascular nervioso del cuello, además de otros vasos y nervios importantes. Este músculo nace a través de dos fascículos musculares. Uno es el fascículo external, una porción external, y una porción clavicular que se inserta en el cuarto o tercio medial de la clavícula, en el borde superior y en la cara superior de la mandíbula. Juntos van a delimitar un triángulo denominado triángulo esternocleidomastoideo menor, donde en el interior se encuentra la arteria carótida primitiva. Este músculo esternocleidomastoideo confluye en un fascículo para insertarse posterior lateralmente en la apófisis mastoides del hueso temporal y en la línea nucal superior del hueso occipital. Por eso que se llama esterno, que se inserta en el esternón, cleido en la clavícula, mastoideo en la apófisis mastoides. También se le denomina esternocleido-occipitomastoideo porque también tiene inserciones en el hueso occipital. Este músculo está inervado por el nervio accesorio, que es el 11º par craneal, que es netamente motor. Ahora vamos a ver las funciones que cumple el esternocleidomastoideo. Aquí vemos
si su porción fija está en la base del cráneo, tiene una para girar la cabeza al lado homolateral y la contracción y rotación al lado contralateral. Si el punto fijo está así, puede inclinar la lateral de forma contracción, y si está tiene el punto fijo inferior, va a extender la cabeza. Así, extiende la cabeza. Si el punto fijo está en la apófisis mastoides, tiene la función de elevar toda la caja torácica, participando en los músculos inspiradores, pero de una respiración forzada.